van interrumpiendo la clase, ¿verdad? Solo abren su micrófono. Muy bien. Hoy nos toca ver el último tema, que es hemostasia y coagulación. Para empezar, vamos a hablar antes de las plaquetas, ¿verdad? ¿Qué son las plaquetas? Porque son importantes en todo el proceso. Son unos discos aplanados que miden más o menos 1 a 4 micras de diámetro, y su concentración, esto es importante, este es un dato que deben de saber, ¿verdad? Es de 150.000 a 300.000 por microlitro. Esa es la concentración de plaquetas, ¿sí? En realidad las plaquetas no son células, sino son fragmentos celulares, ¿verdad? El precursor de las plaquetas es una célula muy grande que se llama megacariocito, y que cuando entra en la circulación o antes de salir de la médula ósea se fragmenta, ¿verdad? Y eso es lo que forma las plaquetas. Las plaquetas tienen algunos organelos, ¿verdad? No es que solo sean fragmentos celulares sin nada dentro, sino que si ustedes leyeron las páginas de Wheaton, pues se pudieron dar cuenta que son fragmentos celulares activos, ¿verdad? Tienen proteínas contráctiles, tienen vesículas, hay todavía aparato de Golgi y hay retículo endoplásmico liso. Esto les permite sintetizar sustancias, ¿verdad? Definitivamente tienen los precursores dentro de sus organelos y les permiten sintetizar sustancias y liberarlas por exocitosis cuando se va a producir el proceso del tapón plaquetario o de la coagulación, ¿ya? Cuentan con receptores de membrana, con sistemas de microtúbulos, en fin. Lo único que no tienen es núcleo, ¿verdad? Bueno, tienen una vida media bien corta, ¿verdad? 8 a 12 días, y van a ser destruidas por macrófagos dentro del vaso cuando ya están envejecidas las plaquetas, y sus funciones básicamente son estas, ¿verdad? Transportar sustancias para la coagulación, sintetizar y secretar prostaglandinas y otras sustancias autacoides, significa que son sustancias que actúan localmente, ¿verdad? Van a formar parches temporales en las paredes de los vasos sanguíneos dañados. De hecho, mencionan en las páginas de Wheaton y en realidad eso así es, ¿verdad? Mencionan que los vasos sanguíneos, el endotelio de los vasos sanguíneos vive sufriendo microroturas, ¿verdad? Estas microroturas que sufren se debe al estrés por cizallamiento del flujo sanguíneo en los vasos, ¿ya? A la fricción, ¿sí? Y entonces las plaquetas son las que se encargan de reparar sin necesidad de activar todo el proceso de la coagulación. Ellas se ponen en las microroturas, se agregan en las microroturas y las reparan, y liberan también factores de crecimiento, atrayendo fibroblastos para que reparen el endotelio dañado, ¿verdad? Entonces, es bien importante su función. De hecho, cuando una persona tiene baja cantidad de plaquetas, situación que se llama trombocitopenia, ¿sí? Se produce un problema que se llama púrpura, ¿verdad? O salen petequias. Las petequias básicamente son puntitos de color morado que salen en todo el cuerpo, y esto se debe a esas microroturas que se producen en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y la otra función importante es que participan en la retracción del coágulo. Ya vamos a ver cuál es este proceso de la retracción del coágulo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Aquí les puse unas imágenes de los megacariocitos. Son estas células bien grandes que están en la médula ósea, ¿verdad? Se producen en la médula ósea, y cuando salen a la circulación se fragmentan, y aquí ya tenemos a las plaquetas. Esta es una microfotografía electrónica. Ahora aquí tenemos un frote periférico, aquí podemos ver eritrocitos, un eosinófilo, y luego las plaquetas son estos puntitos que vemos acá, ¿verdad? Esta es una imagen de la estructura de las plaquetas. Aquí podemos ver su membrana celular. Vamos a ver receptores de membrana en ellos. Vamos a ver presencia de proteínas contráctiles como actina, miosina, trombostenina, y por ejemplo van a tener un sistema de microtúbulos, gránulos con sustancias ya producidas, gránulos con lisosomas y peroxisomas, ¿verdad? Y como les decía, aparato de Golgi, mitocondrias y retículo endoplasmico liso, ¿sí?
Y entonces esto les permite cumplir con todas las funciones que tienen que cumplir, ¿sí? Ahora, ya hablando del proceso de la hemostasia en sí, ¿verdad? Hemostasia significa interrupción de la pérdida de sangre. El proceso de la hemostasia va a tener 3 fases, ¿sí? Cuando hay daño en un tejido, y esto incluye daño en los vasos sanguíneos, que generalmente así es, ¿verdad? Vamos a tener 3 procesos que se van a dar. Uno va a ser el espasmo vascular y en realidad se da el espasmo vascular y la fase 2, que es la agregación plaquetaria, casi que se dan al mismo tiempo, ¿verdad? Es decir, un vaso es dañado y se va a contraer inmediatamente por diferentes mecanismos. Uno, contracción miogénica. Ya hemos visto cuál es el mecanismo de la contracción miogénica, que es básicamente una alteración de la membrana del músculo liso del vaso, y entonces esto va a producir una contracción refleja, ¿sí? La liberación de factores autacoides, es decir, cuando se produce la lesión de un vaso, inmediatamente se empiezan a agregar plaquetas, ¿sí? Y entonces las plaquetas van a liberar sustancias que van a producir vasoconstricción, ¿verdad? Entre ellos el tromboxano A2 y la serotonina. Y entonces esto va a favorecer también la vasoconstricción. Y luego por reflejos nerviosos, ¿verdad? Acuérdense que los vasos sanguíneos están inervados, no solo por fibras del sistema nervioso simpático, sino también por fibras del dolor, y estos reflejos generados por las fibras del dolor también van a producir vasoconstricción, ¿sí? Entonces se va a dar el proceso de la vasoconstricción, que va a durar unos segundos. Mientras tanto, también se están agregando las plaquetas, ¿verdad? Al mismo tiempo se empiezan a agregar las plaquetas. ¿Por qué se liberan las plaquetas? Porque se exponen algunas sustancias del colágeno y otras componentes de la membrana basal de un vaso lesionado, ¿sí? Que normalmente no están expuestos porque está recubierto todo eso por el endotelio. Pues entonces cuando se exponen estos componentes de la membrana basal, y inmediatamente eso atrae a las plaquetas, y las plaquetas se empiezan a agregar en el sitio de la lesión y empiezan a liberar sustancias. Dentro de estas sustancias están el ATP y el tromboxano A2, ¿verdad? Estas dos sustancias producen más adhesión, es decir, hacen que las plaquetas se vuelvan pegajosas y que adhieran a más plaquetas y a otro tipo de células que andan por ahí, ¿verdad? Principalmente más plaquetas. El tromboxano A2 también ya dijimos es un vasoconstrictor. Otro vasoconstrictor potente es la serotonina, y van a liberar un poco de tromboplastina, ¿sí? Después vamos a ver dentro de los factores de la coagulación, hay una que se llama tromboplastina tisular. Esto es una capa, es un complejo de fosfolípidos y enzimas que van a activar el proceso de la coagulación sanguínea, ¿sí? Entonces, las mismas plaquetas también ayudan a activar el proceso de la coagulación, ¿ya? Y luego de que se formó el tapón plaquetario, entonces ya empieza la formación del coágulo en sí, ¿verdad? La formación del coágulo o la coagulación sanguínea se trata de una cascada de activación de proteínas, ¿verdad? Que se va a dar de forma explosiva y que van a terminar, al final su objetivo es convertir el fibrinógeno, que es una proteína muy grande que tenemos circulante en el plasma, convertir este fibrinógeno en fibras, en monómeros de fibrina. Luego estos monómeros de fibrina se transforman en fibras que se entrecruzan entre sí y forman una red. Esta red apretada empieza a captar más plaquetas, células de todo tipo, ¿verdad? Células blancas y eritrocitos y parte del plasma, ¿verdad? Y para formar al final el coágulo, que va a terminar de tapar el agujero por el cual se está escapando la sangre. Entonces vamos a revisar aquí hay una imagen donde podemos revisar los mecanismos que se van a dar de las fases vascular y plaquetaria, ¿verdad? Aquí podemos ver la vasoconstricción. Esta es una vasoconstricción que dura un momentito, ¿verdad? Y que dura unos cuantos segundos en lo que las plaquetas empiezan a formar un tapón. Ahora, este tapón que forman las plaquetas es un tapón laxo, ¿verdad? No es un tapón apretado. Por eso es que las plaquetas en sí, además de liberar sustancias que atraen más plaquetas y las empiezan a pegar aquí, también empiezan a liberar sustancias que van a activar el proceso de la coagulación sanguínea, ¿sí? Y entonces captan, liberan estos complejos enzimáticos que empiezan a activar proteínas que van en el plasma
y que van a formar al final el coágulo sanguíneo. Y entonces aquí vemos una imagen, esta sí fue sacada de Wheaton también, ¿verdad? En el que primero tenemos el vasoespasmo, aquí no ilustran el vasoespasmo, pero ya saben ustedes, ¿verdad? Luego empezamos con la aglutinación de las plaquetas, la liberación de sustancias y la activación de proteínas de la coagulación que empiezan a formar la red de fibrina que al final va a producir un coágulo que va a tapar la lesión del vaso, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahorita? Muy bien, vamos a ver que en la sangre vamos a tener y en los tejidos vamos a tener sustancias que van a favorecer la coagulación, que son las sustancias procoagulantes, y sustancias que van a evitar que se produzca la coagulación, que se llaman anticoagulantes, ¿verdad? Para que nuestra sangre no se esté coagulando a cada rato, ¿verdad? En nuestra sangre circulante van a predominar las sustancias anticoagulantes. Entonces, por ejemplo, en estas microroturas que se producen, las plaquetas se agregan, tapan, pero si liberan un poco de tromboplastina será un poquito, pero como hay tanta cantidad de sustancias anticoagulantes, entonces no se produce la activación de la coagulación, ¿verdad? Cuando la lesión es más grande en los tejidos o en los vasos sanguíneos entonces sí se activan las sustancias procoagulantes y se produce la coagulación localmente. Ahora, si dijimos que es una cascada de reacciones enzimáticas que se producen a través de un mecanismo de retroalimentación positiva, es decir, un factor es activado por otro factor, ¿verdad? O sea, hay un complejo enzimático que se libera de los tejidos y activa una proteína. Estas proteínas son todas enzimas en forma de zimógeno, ¿verdad? Y entonces activan estas proteínas y una proteína activa otra y entonces se da una cadena de activaciones enzimáticas que al final van a formar el coágulo. Ahora, ¿por qué el coágulo se forma localmente y no se disemina este proceso de la coagulación? Bueno, esto lo vamos a ver más tarde, pero la realidad es que hay sustancias circulantes que evitan, estas anticoagulantes que evitan la diseminación de la coagulación a todo el sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces es un sistema de protección. Dentro de los factores de la coagulación, aquí tenemos un cuadrito que es parecido al que tienen en las páginas de Wheaton, solo que esto lo saqué de una edición más vieja, ¿verdad? Por eso está en español. Y aquí les tengo subrayados cómo es que vamos a conocer a estos factores, ¿sí? Por ejemplo, el factor tisular también se le conoce como tromboplastina tisular. Este es el otro nombre que utilizamos. Los otros sinónimos no, ¿verdad? El factor 8, que lo conocemos como el factor antihemofílico, el factor 13 como factor estabilizador de la fibrina y el cininógeno de masa molecular alta como cininógeno de alto peso molecular. O sea, estos sí son los sinónimos que sí vamos a utilizar. Los otros, pues no, ¿verdad? Los otros preferimos utilizar estos. Por ejemplo, el calcio se le conoce como el factor 4, ¿sí? Es decir, cuando se empezó a investigar los factores de la coagulación, se les pusieron a poner estos nombres. Se les pusieron luego los nombres, por ejemplo, factor de Christmas, que fue el descubridor, el de Stuart o Stuart Prawer, ¿verdad? Que fueron los que describieron estos factores, el de Hagemann, pero esto ya se usa, ¿sí? Lo que utilizamos son los números romanos. Y, por ejemplo, luego se descubrió que el factor 4 era básicamente calcio, entonces empezamos a usar calcio, ¿verdad? El factor tisular o tromboplastina tisular preferimos utilizar ese al número que es factor 3 y así, ¿verdad? Entonces, estos son los nombres que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Y eventualmente vamos a utilizar estos 4 sinónimos que les puse ahí, ¿sí? Ahora, el proceso de la coagulación, hay básicamente 3 vías. Bueno, hay 2 vías. Una que se llama la vía extrínseca y otra que se llama la vía intrínseca. La diferencia entre estas dos es que la vía extrínseca es más corta y se va a producir por lesiones externas, es decir, por traumas que ocurran en los tejidos y en los vasos sanguíneos, ¿sí? La vía intrínseca se va a activar dentro de la circulación sanguínea. Ya vamos a ver cuáles van a ser los estímulos.
Y estas dos vías van a confluir en una vía que se llama la vía común, o sea, las dos vías intrínseca y extrínseca van a terminar en un proceso que se llama la vía común, que es este que está ilustrado aquí, ¿sí? Entonces, al final, la vía común confluye en la formación de un complejo enzimático que se llama activador de protrombina, ¿sí? Y entonces el fin de este complejo enzimático combinado es activar la proteína protrombina en trombina, ¿verdad? El zimógeno protrombina en la enzima trombina, siempre con presencia de calcio. Van a ver ustedes que el calcio está metido en todo el pastel aquí, ¿verdad? La trombina tiene como fin transformar el fibrinógeno en monómeros de fibrina, ¿sí? Y además también va a activar el factor estabilizador de la fibrina, ¿sí? Y entonces estos monómeros de fibrina en presencia de calcio se van a transformar en fibras de fibrina. Y la trombina, que ya activó al factor estabilizador de la fibrina, lo que va a hacer es transformar estas fibras de fibrina en fibras entrecruzadas para formar una red, ¿verdad? Entonces esto es lo que llamamos la vía común, ¿sí? Ahora, la vía extrínseca. La vía extrínseca, como les decía, va a ser activada por trauma vascular o extravascular, es decir, nos cortamos, nos raspamos, se nos aplasta un miembro inferior o superior, lo que sea, ¿verdad? Todo lo que produzca un trauma, ¿sí? Permítanme, jóvenes, tengo que contestar una llamada. Ahorita. Perdón, ya estuvo. Bueno, entonces nos quedamos en que la vía extrínseca se activa por un trauma, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se produce un trauma en los tejidos que generalmente va a producir también trauma vascular, ¿verdad? Porque acuérdense que, por ejemplo, si nos raspamos, ¿verdad? Y nos levantamos toda la piel. Entonces, la piel está ricamente inervada por capilares y entonces se van a dañar los vasos capilares. Y entonces, ¿qué ocurre? Se liberan de los tejidos el factor tisular o tromboplastina tisular, ¿sí? Esto es un complejo de enzimas que va a estar formado por fosfolípidos y por lipoproteínas, ¿ya? Entonces, este complejo enzimático va a iniciar la cascada de activación de los demás factores. Entonces, lo tenemos en este esquema que vemos aquí, ¿verdad? Un trauma en los tejidos va a liberar este complejo enzimático que se llama factor tisular. Este factor tisular, ¿qué va a hacer? Va a activar al factor 7. El factor 7 activado, ¿sí? La A aquí significa que el factor 7 está activado, que es también una enzima, ¿verdad? Una proteína enzimática. Su función es activar el factor 10, ¿sí? En presencia del calcio. Aquí ya incluimos al calcio, ¿sí? El factor 10 activado, ¿sí? En presencia de calcio, más el factor 5
se van a juntar todos para formar el complejo activador de la protrombina, ¿sí? Este complejo activador de la protrombina más fosfolípidos de las plaquetas más calcio va a transformar la protrombina en trombina. La trombina formada además va a ir a activar más cantidad de factor 5, ¿ya? Y entonces aquí ya tenemos otra vez la vía común, ¿verdad? Aquí, activador de protrombina, transforma la protrombina en trombina, y entonces regresamos nuevamente a la vía común que ya habíamos platicado, ¿verdad? O sea, aquí. Entonces se dan cuenta que esta vía extrínseca es sumamente corta y además de corta es explosiva, ¿verdad? Como se empieza a formar trombina, la trombina empieza a formar más cantidad de factor 5, ¿sí? Y se empieza a activar de manera importante el factor 7 activa el factor 10, el factor 10 activado a formar activador de la protrombina. Entonces esta vía es sumamente rápida, ¿sí? Ahora, luego la vía intrínseca, esta se va a activar por un trastorno que afecte a la sangre. ¿Qué cosas pueden afectar a la sangre? Sepsis, ¿verdad? Liberación de toxinas de bacterias, presencia de bacterias en la sangre, venenos hemotóxicos, ¿verdad? Como los venenos de las serpientes, ¿sí? Y exposición de la colágena de los vasos sanguíneos dañados. Entonces aquí también vemos que va a haber un trauma en los vasos o un daño en los vasos. Por ejemplo, ¿qué? Arterioesclerosis, ¿sí? Las placas ateromatosas son placas de colesterol que precipitan calcio y que dañan el endotelio y exponen la colágena de los vasos. Otra cosa que puede afectar también son las válvulas venosas dañadas, ¿verdad? De las personas con insuficiencia venosa, pueden exponer la colágena de vasos sanguíneos dañados y entonces se va a producir la activación de la vía intrínseca. Se van a empezar a agregar plaquetas, las plaquetas van a liberar un factor que se llama factor plaquetario 3 y entonces este factor plaquetario 3 más estos dos, cualquiera de estos dos o ambos mecanismos van a activar el factor 12, ¿sí? ¿Ya? Y entonces el factor 12 activado más el factor plaquetario 3 van a activar el factor 11, ¿sí? El factor aquí también el cininógeno de alto peso molecular está involucrado, ¿verdad? Entonces el factor 11 activado más calcio, ¿sí? Va a activar el factor 9. El factor 9 va a ser activado también por la acción del factor 8, ¿sí? Y entonces ya el factor 11 activado más el factor 8 activado más calcio van a activar al factor 10, ¿sí? Y el factor 10 activado junto con todos los demás va a formar el complejo activador de la protrombina junto con fosfolípidos de las plaquetas y entonces va a transformar la protrombina en trombina otra vez, ¿verdad? Si se dan cuenta, la trombina va a actuar cuando ya se empieza a formar la trombina va a activar factor 5 nuevamente y factor 8, ¿sí? Tiene que activar al factor 8, ¿ya? Y entonces el factor 8 va junto con el factor 9, van a activar el factor 10 junto con calcio, ¿sí? Esta vía es mucho más lenta. Ahora bien, una cosa es importante que ustedes entiendan, las dos vías se dan al mismo tiempo. No puede ser, es decir, si se dan cuenta, la exposición a la colágena activa la vía extrínseca y la exposición a la colágena va a activar la vía intrínseca, o sea, las dos vías se van a activar al mismo tiempo. Y aquí lo podemos ver en esta imagen que pusimos acá, ¿verdad? Hay daño tisular, se va a liberar tromboplastina tisular, se van a liberar enzimas de las plaquetas, ¿verdad? Y el factor tisular va a iniciar la vía extrínseca y los fosfolípidos de las plaquetas más la colágena expuesta va a activar la vía intrínseca, las dos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que hay una formación rápida de protrombina, de trombina, ¿sí? ¿Verdad? Se produce una cantidad de trombina, la trombina va a ir a activar otros factores, el factor 5 y el factor 8, ¿verdad? Y entonces se va a producir una cascada de retroalimentación positiva, ¿verdad? Que se va a estar produciendo constantemente hasta formar un gran coágulo, ¿sí?
Y entonces cuando ya está formado el coágulo se dejan de activar porque ya no hay nada que active las proteínas de la coagulación. Entonces cesa la activación de estas proteínas. ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien. No, doctora. Bueno, gracias. Aquí les puse una imagen de cómo se miran las fibras de fibrina, ¿verdad? Aquí tenemos una plaqueta atrapada, otra plaqueta atrapada y eritrocitos atrapados. Entonces, esta red de fibrina se encarga de atrapar un montón de células y plasma también, ¿verdad? Y entonces esto es lo que va a formar el coágulo sanguíneo, ¿sí? Aquí vemos plaquetas, ustedes pueden ver cómo los discos aplanados empiezan a formar pseudópodos, ¿verdad? Y se empiezan a adherir entre sí, forman el tapón plaquetario y luego se activa el proceso de la coagulación. Aquí ya vemos un coágulo nuevamente y ustedes lo pueden ver en estos dibujos, ¿verdad? Se liberan, se dañan los tejidos, un vaso y los tejidos adyacentes y entonces se empieza a formar el coágulo que ocluye la salida de sangre del vaso sanguíneo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí lo ponen en la piel, ¿verdad? Entonces se empieza a formar el coágulo que va a tapar la hemorragia y acuérdense que también menciona en las páginas de Wheaton que las plaquetas van a producir factores de crecimiento. Entonces, ¿qué hacen estos factores de crecimiento? Atraen fibroblastos y hacen que los fibroblastos liberen proteínas que van a reparar los tejidos, ¿verdad? Colágeno, elastina y todas las proteínas involucradas en la formación de los tejidos. Entonces, se empieza a formar tejido nuevamente aquí como cicatriz, ¿verdad? Para ocluir el agujero al final y también se empieza a producir una reparación de la piel. Aquí vemos la capa cornificada, el coágulo cornificado, es decir, se endureció por exposición al aire y se empezó a cubrir de una pequeña capa de queratina promovida por las células adyacentes, que es lo que conocemos como costra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué se forma esta capa así? Porque el coágulo, una vez formado el coágulo se empieza a retraer, ¿sí? A contraer. ¿Esto qué quiere decir? Que las plaquetas empiezan a apretar toda esta red de fibrina que está aquí. La red de fibrina se empieza a apretar conforme se van formando enlaces o fibras cruzadas de fibrina. La acción de las fibras cruzadas de fibrina más la acción de las plaquetas empieza a exprimir el coágulo, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de dejar solo las fibras de fibrina y las células aquí atrapadas. Y entonces empiezan a exprimir como cuando uno exprime una esponja, ¿verdad? Y le empieza a sacar todo el líquido, que aquí sería el plasma, ¿verdad? El plasma sobrante, que obviamente ya no tiene proteínas de la coagulación y no tiene fibrinógeno y por eso se llama suero, ¿verdad? Esta retracción del coágulo, ¿cuál es su finalidad? La finalidad es acercar los bordes del área lesionada, ¿sí? Al sacar todo el líquido del coágulo, empieza a contraerse el coágulo que está pegado a los tejidos lesionados y entonces empieza como a acercar los bordes, ¿sí? Y además, digamos en el caso de las lesiones externas como las de la piel, esa retracción del coágulo es lo que va a formar posteriormente la costra, ¿verdad? ¿Cuándo se cae la costra? Se cae cuando ya los tejidos están reparados, en el caso de lesiones externas en la piel. ¿Qué pasa con los coágulos que se producen dentro de los tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos un golpe que no es abierto, ¿verdad? Digamos, nos golpeamos con alguna esquina de un mueble y se nos produce un morete. ¿Por qué se produjo este morete? Porque la contusión que tuvimos rompió vasos sanguíneos, ¿sí? Y entonces la sangre se extravasó en los tejidos adyacentes por debajo de la piel. Entonces se produjo toda esta reacción de la coagulación para ocluir los vasos que se rompieron durante el trauma contuso, ¿sí? Pero entonces se forma un coágulo dentro de los tejidos que no están abiertos. No se va a formar costra, ¿sí? Sino que lo que nos va a pasar es que se va a formar un morete ahí, ¿verdad? De donde se quedó toda la sangre extravasada en el tejido, ¿sí? Pero se formó un coágulo en los vasitos acá.
Y entonces el coágulo después de un tiempo se va a alisar, es decir, ya se reparó el vaso sanguíneo, ya no necesitamos más ese coágulo, entonces los tejidos van a empezar a liberar enzimas que van a producir la lisis o disgregación del coágulo, ¿verdad? Entonces los coágulos al final se lisan en los tejidos internos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la sangre extravasada aquí? Aquí también se coagula, ¿verdad? Pero se empieza a transformar toda la hemoglobina que se liberó en biliverdina y en bilirrubina, y por eso los moretes se nos ponen primero verdes y después amarillos, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Muy bien. Dentro de los factores anticoagulantes que habíamos mencionado, para evitar la activación de la coagulación en toda la circulación, vamos a mencionar dos tipos de factores: los factores que se producen en el endotelio y los factores que se producen que están en el plasma, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores endoteliales que evitan que estemos formando coágulos a cada rato por todas partes? Uno es la superficie lisa del endotelio, ¿verdad? El endotelio que recubre los vasos sanguíneos es lisita, 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 ¿verdad? Entonces, esta cualidad de ser lisa y de ser suave evita la adhesión de células, principalmente de las plaquetas que son tan adherentes, ¿sí? Además, el endotelio está recubierto, lo mismo que la membrana de las plaquetas, por glucocálix, ¿verdad? Este es un conjunto de compuestos proteicos con carga negativa. Recuérdense que el endotelio también tiene glucocálix y tiene cargas negativas, entonces se repelen, ¿verdad? Repelen a las plaquetas que tienen carga negativa, no dejan que se adhieran. Muchas de las proteínas de la coagulación también tienen esta misma carga negativa, entonces repelen, ¿verdad? Evitan que se adhieran y que se forme un coágulo a cada rato en los vasos sanguíneos. Además, tenemos esta proteína que se llama trombomodulina, ¿sí? Esta trombomodulina se une a la trombina, ¿sí? Si supongamos que hay una microrotura en un vaso sanguíneo y se empieza a producir agregación plaquetaria y resulta que las plaquetas liberan un poco de trombina, producen un poco de trombina. ¿Qué pasa con esta trombomodulina? La trombomodulina se une a la trombina y retrasa la coagulación, es decir, retrasa que la trombina empiece a transformar el fibrinógeno en fibrina. Y además, ¿qué hace la trombomodulina? Activa la proteína C, ¿sí? Que esta proteína C va a inactivar a los factores 5 y 7, ¿sí? Entonces, esto también evita que la coagulación, cuando se dañó un vaso y se empieza a producir un coágulo localmente, esto evita que se disemine a zonas adyacentes que no están lesionadas, ¿verdad? La trombomodulina, la activación de la proteína C, porque entonces van a unir a la trombina y van a activar los factores 5 y 7, ¿sí? Y luego también está esta otra proteína, que es la prostaciclina, que es una de la familia de las prostaglandinas y que inhibe la agregación plaquetaria, ¿verdad? En el endotelio íntegro, por supuesto, ¿sí? Entonces hay diferentes cosas diferentes situaciones o factores que nos van a ayudar a que no se esté produciendo coágulos por todos lados, ¿verdad? Y luego que cuando se empieza a producir la coagulación, contenga el proceso en un sitio determinado, que es el sitio de la lesión, y no se disemine, ¿verdad? ¿Qué factores sanguíneos? Estos son los que están circulando en el plasma o que se producen en el sitio de la coagulación. Uno es la fibrina, ¿verdad? Como les decía, la fibrina, estas fibras de fibrina también son pegajosas, ¿verdad? Y entonces empiezan a adherir un montón de proteínas, ¿sí? O de sustancias u otras proteínas o sustancias y atrapa plasma también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La fibrina va a hacer que la trombina se adhiera, o sea, a eso se le llama adsorción, ¿verdad? No es absorción con B, sino con D. Adsorción significa que un cuerpo o una molécula se adhiere a otra, se pegan. Entonces la fibrina absorbe trombina y evita que se disemine para activar al fibrinógeno en otras partes, ¿verdad? Luego también se produce la combinación de dos factores, la antitrombina 3 y la heparina, ¿sí?
Esta es una proteína circulante. La heparina es una sustancia que producen los basófilos o mastocitos, que son dos tipos de leucocitos, ¿verdad? Los basófilos están circulantes, los mastocitos en los tejidos, y entonces estos dos forman un complejo, el cofactor antitrombina 3 heparina. Este complejo inactiva la trombina y bloquea su efecto sobre el fibrinógeno, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto permite que el proceso de la coagulación se dé localmente y no se ande regando por todas partes, ¿sí? Ok. Cuando ya el coágulo no sirve para nada, porque ya se cerró el agujero del vaso, entonces en el plasma vamos a tener una proteína o una enzima en forma de zimógeno que se llama plasmina o fibrinolicina, ¿verdad? Ya sea cuando está en forma de zimógeno se llama plasminógeno o fibrinolicinógeno, ¿sí? Plasminógeno más fácil. Y entonces los tejidos lesionados que ya están en reparación, van a empezar a liberar lentamente un factor, ¿verdad? Que se llama factor activador de plasminógeno tisular, ¿sí? Entonces, este factor se libera lentamente y empieza a activar al plasminógeno, ¿sí? Y la va a transformar en plasmina. Entonces, ¿qué hace la plasmina? Digiere la fibrina y otras sustancias procoagulantes cuando ya el coágulo no sirve, ¿verdad? No lo hace durante el tiempo en que el coágulo está tapando el agujero del vaso, ¿verdad? Cuando ya y por eso les decía que el tejido lesionado, cuando ya está en reparación, empieza a liberar activador de plasminógeno, que entonces ya empieza a transformarse la plasmina el plasminógeno en plasmina y empieza a digerir la fibrina y otros procoagulantes cuando ya el coágulo no nos está sirviendo, ¿sí? Ahora, la lisis del coágulo obviamente ya no es parte del sistema o de la última fase, de la fase de coagulación, ¿verdad? Sino esto es ya una vez se formó el coágulo, ya cumplió con su papel de ocluir el agujero del vaso, entonces ya no sirve y entonces se produce la lisis del coágulo. Esta es la forma en que nos deshacemos de los coágulos sanguíneos. Por ejemplo, cuando ustedes puncionan a un paciente y le abren un hoyo en una vena, se desencadena el proceso de coagulación en esa vena, ¿verdad? Y se forma un coagulito. Cuando la vena ya está reparada al cabo de unos días, entonces ya se lisa el coágulo porque ya no sirve de nada. Y esto también es importante que ocurra para que no anden coagulitos pequeños que ya no sirven desprendiéndose de los vasos reparados, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Yo tengo una pregunta, disculpe. Dígame. Entiendo que el factor endotelial, el glucocálix, no se une por las cargas, ¿verdad? Sí, por Pero cargas. ¿cómo funciona el prostaciclina? Bueno, la prostaciclina es un tipo de prostaglandina que está circulante o sea, todos estos actúan al mismo tiempo. La prostaciclina está circulante en el plasma, ¿verdad? Y entonces evita que las plaquetas se adhieran al endotelio, ¿verdad? O sea, inhibe la agregación plaquetaria. Lo mismo, al mismo tiempo que el glucocálix y la superficie lisa del endotelio evitan. Entonces son factores que actúan al mismo tiempo, ¿sí? ¿Ya? Es decir, hay receptores, deben haber receptores de prostaciclina en la membrana de la plaqueta y entonces al unirse la prostaciclina con los receptores de la plaqueta seguramente evita que liberen factores de adhesión y entonces con esto las plaquetas ya no se adhieren al endotelio, ¿verdad? Con eso resuelvo. Sí, bueno, de nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Hay condiciones que nos van a causar tendencia a la hemorragia, ¿verdad? Son enfermedades de diferentes tipos o condiciones de diferentes tipos que van a hacer que la persona empiece a sangrar sin necesidad de que hayan traumas o que sangre mucho por traumas leves, ¿verdad? Que normalmente no nos harían sangrar, ¿sí?
Entonces, dentro de estas condiciones están las enfermedades hepáticas, ¿verdad? La cirrosis, la insuficiencia hepática, ¿verdad? Acuérdense que el hígado es el principal sitio de síntesis de proteínas, incluidas las proteínas de la coagulación, de la mayoría de proteínas de la coagulación, ¿sí? Entonces, si el hígado no está funcionando, obviamente no vamos a tener síntesis de un montón de proteínas, ¿verdad? Obviamente no solo las de la coagulación, también albúmina, globulinas y lipoproteínas, etcétera, ¿verdad? Pero no se van a estar sintetizando factores de la coagulación o se van a sintetizar de forma pequeña, ¿verdad? O sea, una cantidad pequeña. Entonces, las personas tienen tendencia al sangrado, ¿sí? Otro problema que nos puede dar tendencia al sangrado es la deficiencia de vitamina K. ¿De dónde obtenemos vitamina K? Uno, la podemos obtener de la dieta, ¿sí? Y la principal fuente de vitamina K es las bacterias del intestino grueso, ¿sí? Las bacterias del intestino grueso sintetizan vitamina K, ¿ya? O sea, ahí se dan cuenta ustedes que la flora intestinal sirve para algo, para muchas cosas, ¿verdad? Pero una de sus funciones importantísimas es la síntesis de vitamina K, que es absorbida por el mismo epitelio del intestino y llevada al hígado, ¿sí? Ahí en el hígado la vitamina K sirve como cofactor importante para poder sintetizar adecuadamente 4 proteínas procoagulantes y un anticoagulante, ¿sí? La protrombina, el factor 7, el 9 y el 10, ¿sí? Y además la proteína C, que es el factor anticoagulante que ya mencionamos, que es activado por la trombomodulina, ¿sí? Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina K, y esto se puede dar porque no ingerimos, la vitamina K es liposoluble, ¿verdad? Y entonces, si no hay adecuado aporte de grasas, tampoco podemos absorber adecuadamente la vitamina K. Si tenemos una alteración de la flora intestinal, entonces también vamos a tener déficit de vitamina K y tendencia al sangrado. Ahora, ustedes se van a dar cuenta cuando atiendan, ya estén en la maternidad, ¿verdad? Que cuando uno atiende los partos y el pediatra se lleva al recién nacido, después de examinarlo le pone en la piernita, le inyecta un poco de vitamina K, ¿verdad? Como no sé si es medio mililitro o 1 mililitro de vitamina K. Esto es porque los recién nacidos, como nunca han estado expuestos al medio ambiente, ni han ingerido nada por la vía oral, excepto líquido amniótico, ¿verdad? Entonces no tienen bacterias intestinales todavía. El intestino se empieza a colonizar en la vida postnatal, ¿sí? Y entonces les ponen vitamina K porque obviamente no tienen vitamina K en su sistema, ¿verdad? Y así evitar el sangrado de cualquier tipo en los bebés. Otras condiciones importantes son la hemofilia, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de hemofilia. Una es la hemofilia clásica o tipo A, cuyo defecto es el componente de bajo peso molecular del factor 8. Estas condiciones, estas enfermedades son genéticas, ¿verdad? Ligadas al cromosoma X, es decir, la mujer es portadora de la mutación genética y el varón es el que la padece, ¿sí? La enfermedad de von Willebrand o la hemofilia de von Willebrand se debe al defecto del componente de alto peso molecular del factor 8. Ahora, esta es más frecuente porque es más importante el componente de bajo peso molecular, digamos que es la parte más activa del factor 8. Entonces, por eso es la más frecuente y la que es tal vez, digamos, la que uno mira que da síntomas más importantes, ¿verdad? Y la otra es la deficiencia del factor 9, ¿sí? Estos son 3 tipos de hemofilia. ¿Cómo se tratan estas hemofilias? Se tratan administrando los factores de la coagulación. Esta es mucho más rara, ¿verdad? En el caso de estas dos, pues administrando factor 8, ¿sí? Dijo que la hemofilia de tipo A es la que es más común, ¿verdad? Sí, es la más común, exacto. Gracias. De nada. Y luego, otra condición que nos puede dar tendencia a la hemorragia es la trombocitopenia, o sea, la disminución del recuento de plaquetas, ¿verdad? La
la condición esta de la trombocitopenia lo van a ver ustedes en una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica. Generalmente estas púrpuras son de origen autoinmune, es decir, los propios inmunoglobulinas del cuerpo empiezan a atacar a las plaquetas y a destruirlas, ¿sí? Y entonces a estos pacientes se les trata con esteroides y eventualmente con una esplenectomía, o sea, se les quita el vaso, ¿verdad? Porque entonces el vaso se encarga de destruir gran cantidad de estas plaquetas cuando van pasando por ahí. Y entonces al quitar el vaso, pues la púrpura, pues los síntomas de la púrpura disminuyen, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a dar al paciente? Le van a dar petequias y hemorragias, ¿sí? Y luego la otra cosa que puede producir trombocitopenia son infecciones como el paludismo y el dengue, ¿verdad? De hecho, la variante más peligrosa y que puede ser mortal del dengue es el dengue hemorrágico, ¿verdad? Que ahí lo que causa es una trombocitopenia intensa, ¿sí? Y en su libro mencionan que menos de 10.000 plaquetas por microlitro ya es una condición mortal, ¿verdad? ¿Sí? Luego también tenemos condiciones tromboembólicas, ¿sí? Es decir, situaciones que van a hacer que se empiecen a formar coágulos en nuestra circulación sanguínea. Y ahí, ¿alguien me puede decir la diferencia entre un trombo y una embolia? ¿Una trombosis y una embolia? Ahí en el libro dice, pues en el libro, en las páginas que les puse dice cuál es la diferencia. Pero alguien que me pueda decir. Bueno, no estoy segura, pero que trombo es cuando se forma un coágulo, pero está como unido en esa parte. Y la embolia es el coágulo, pero que sí se muere. Sí, exacto, un coágulo que se desprende y empieza a circular, ¿verdad? Empieza a circular por todo el sistema y el problema es que se va a ir a quedar trabado en algún lado, ¿verdad? Principalmente en los pulmones, pero también puede ser en el cerebro o puede ser en el corazón, ¿verdad? Y entonces producir una embolia pulmonar, una embolia cerebral o una embolia en las coronarias, ¿sí? Esa es la diferencia. Un trombo es un coágulo que se forma y que obstruye la circulación, pero que se queda ahí, ¿verdad? No se mueve. La mayor parte de estos trombos muchas veces sí se mueven, migran, ¿verdad? Y entonces pueden causar, lo más frecuente es una embolia pulmonar, porque ¿a dónde va a dar la sangre que viene del sistema venoso? Y se producen principalmente en el sistema venoso, ¿sí? A las cámaras derechas y de las cámaras derechas a los pulmones, ¿verdad? ¿Por qué se pueden producir estas condiciones tromboembólicas? Hay tres causas principales: daño a la superficie endotelial, flujo sanguíneo lento o coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Esta es casi que mortal, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener daño a la superficie endotelial? Cuando hay arteriosclerosis, cuando hay traumas extensos, ¿verdad? Y cuando hay infecciones, ¿sí? La sepsis, la septicemia puede producir una infección, un daño a la superficie de los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de infecciones? Una flebitis, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen un paciente en el intensivo con un catéter o con una vía intravenosa de mucho tiempo y entonces esa vena se puede inflamar, ¿verdad? Van a entrar bacterias a través de la vía intravenosa y se va a inflamar la vena, ¿verdad? Y entonces esto nos va a producir daño a la superficie endotelial y favorece la producción de coágulos, ¿ya? El flujo sanguíneo lento, como en la estasis venosa, por ejemplo, ¿verdad? Pacientes que pasan inmovilizados durante largo tiempo. Y ya vieron ustedes lo que decía ahí en Wheaton, ¿verdad? Que es esa maña de poner una almohada debajo de las rodillas para doblar las piernas. Pues eso no hay que hacerlo, ¿sí? Y no hay que hacerlo por largo tiempo, tal vez un poco. Lo mejor en todo caso es darle al paciente que tiene que estar acostado mucho tiempo un poco de terapia, ¿verdad? Movilizarle las piernas. Otra cosa que hacen es ponerles un envoltorio inflable en las piernas a los pacientes y entonces lo conectan a algún tomacorriente y el
el dispositivo este se está inflando y desinflando y entonces comprime las piernas, ¿verdad? Como que si fuera una media, pero solo que esta se está inflando y desinflando, inflando y desinflando, ¿verdad? O se les ponen medias elásticas al paciente, ¿sí? Entonces, esto también puede producir formación de coágulos, ¿verdad? El flujo lento favorece la adhesión no solo de plaquetas, sino de todas las células en el vaso sanguíneo, y esto va a promover la activación de los factores de la coagulación, ¿verdad? Y luego el proceso de coagulación intravascular diseminada, que se recuerdan que hablamos cuando estábamos hablando de hemorragia, ¿verdad? La causa principal de la coagulación intravascular diseminada es la sepsis, ¿sí? Aquí bacterias o toxinas de bacterias que se liberan van a activar la vía intrínseca de la coagulación. Y entonces lo que va a pasar es que el paciente va a empezar a formar trombos en un montón de partes del cuerpo, ¿verdad? Va a producir trombosis mesentérica, puede producir trombos en el cerebro, en extremidades y ocluir la circulación sanguínea, ¿verdad? Tanto venosa como arterial, ¿sí? Y una de las cosas que pasa es que el proceso de trombosis se da de manera tan diseminada por toda la circulación que de pronto se consumen los factores de coagulación, ¿verdad? Y entonces primero el paciente está formando trombos por todas partes, ¿sí? Y después el paciente se queda con un estado de hipocoagulabilidad, es decir, ya no hay factores de la coagulación. Y en lo que el hígado sintetiza, el paciente se queda sin factores de la coagulación y empieza a sangrar, ¿verdad? Y empieza a sangrar por los vasos que están lesionados por la sepsis. Y entonces el paciente tiende a la hemorragia. Primero tiende a hacer trombos y después tiende a hacer, se lisan los coágulos, ¿verdad? Recuérdense que hay un proceso de lisis de coágulos y se empiezan a producir sangrados por todas partes. Esta condición casi siempre, salir de aquí es casi un milagro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, entonces terminamos aquí. Y ya terminamos de una vez. María Alejandra Donis ya se pudo conectar. No importa si se conectó tarde. La cosa es que se haya conectado. Bueno, ¿tienen alguna observación, pregunta o algo? Miren, les mandé un correo. No sé si lo leyeron. Sobre unas páginas que no había incluido en el contenido. Sí, doctora. Ahora ya lo vi. Vale. Sí, ¿verdad? Porque se me olvidó ponerlas en el contenido.